Hola, seguimos con la clase 17, este es el segundo audio y acá introducimos una idea fundamental que es la idea de fuerzas conservativas, o me gusta más decir campo de fuerzas conservativas o campo conservativo. Y como les comenté al final de la primera parte, en general el trabajo que hace un campo de fuerzas sobre una partícula para ir desde un punto A hasta un punto B depende de la trayectoria. Pero hay fuerzas especiales, que son las fuerzas conservativas, en las cuales el trabajo es independiente de la trayectoria. Si llevamos a la partícula desde un punto A hasta un punto B por distintos caminos, como este camino azul y este camino rojo, como una propiedad particular de estos campos de fuerzas, resulta que el trabajo da lo mismo por los dos caminos, o por cualquier otro que elijan que vaya desde A hasta B. Entonces, los campos de fuerzas conservativas son un caso muy particular de campo de fuerzas donde tenemos una propiedad extra, una propiedad especial, una propiedad que los destaca. Y es esta, que el trabajo para ir de un punto hasta otro, si lo hacemos por distintos caminos, nos va a dar lo mismo. Y eso pone muchas ventajas para que podamos decir muchas cosas de estas fuerzas que en general no podríamos decir de cualquier otra. ¿Okay? Primera cuestión de notación: si el trabajo para ir desde de A hasta B es el mismo por cualquier camino, en lugar de decir que calculamos el trabajo de la fuerza conservativa en el camino C1 o el trabajo de la fuerza conservativa en el camino C2, podemos decir directamente, y es lo mismo, es igual, que calculamos el trabajo de la fuerza conservativa sobre la partícula para ir desde A hasta B, sin dar detalle del camino, porque no es necesario, porque da lo mismo. Solamente en estos casos de fuerzas conservativas se puede usar esta notación que dice vamos de tal lugar a tal lugar sin decir por dónde. Y en el lenguaje de integrales se escribe como este recuadro. Se hace la integral de la fuerza producto escalar diferencial del desplazamiento desde A hasta B. Desde A hasta B. Es una notación particular porque no hace falta decir si es sobre C1, si es sobre C2 o sobre C3 o el que sea. Simplemente hace falta decir dónde empezamos y dónde terminamos, porque ya sabemos, o porque nos han dicho, o porque estamos en el caso en que el resultado da lo mismo, no depende del camino. Un ejemplo fundamental es el campo de fuerzas constante. Como ejemplo de aplicación tenemos la fuerza peso sobre una partícula al ras de la superficie de la Tierra. El campo de fuerzas, como línea de fuerza, lo hacemos dibujadito acá. Son todas líneas de fuerza verticales y hacia abajo, porque el peso en cualquier lugar es vertical y hacia abajo. Entonces, si llevamos una partícula desde A hasta B por cierta curva y calculamos el trabajo peso escalar diferencial de R integrado a lo largo de toda la trayectoria, vamos a descubrir que el resultado solamente depende de las coordenadas de A y las coordenadas de B. No depende de la trayectoria. Esta cuenta la hacemos acá. Hay varias formas de hacerlo o de tomarle la mano. Una puede ser hacer un camino en diagonal y hacen la cuenta. Otra puede ser, bueno, y variar los caminos. Hacer un tramo horizontal y otro tramo vertical. Son dos caminos separados, son dos cuentas separadas y terminan dando lo mismo. O un camino, no sé, vertical primero y horizontal después, y siempre van a encontrar que da lo mismo. Entonces, no les digo de dónde sale, pero les digo que si hacen la cuenta se van a convencer de que un campo de fuerzas constante es conservativo. Y ahora tratemos de argumentar cómo es que uno se da cuenta de eso. Bueno, calculemos el trabajo. A mí me gusta siempre poner la partícula en un punto intermedio, pensando en una contribución del diferencial del trabajo, hacer la cuenta ahí y después sumar a lo largo de la trayectoria. Con este sistema de coordenadas, el peso apunta hacia abajo y tiene componente y, la componente es menos m por g, y no tiene componente x. Y el desplazamiento, que siempre es diferencial de r, tiene dos componentes. La partícula se mueve algo en x y algo en y. Entonces escribamos directamente que el diferencial de r, no lo veo por acá, acá está. El diferencial de r tiene dos componentes, diferencial de x y diferencial de y, cada una con su versor. Entonces, si tenemos la fuerza en componentes cartesianas y el diferencial de r también, para hacer el producto escalar lo hacemos componente a componente.
y nos da peso escalar diferencial de R, componente X por componente X, que da 0 porque el peso no tiene componente X, más componente Y por componente Y, que da este resultado con signo menos porque la componente del peso es negativa. Componente Y del peso por componente Y del desplazamiento es todo lo que nos quedó. Si hacemos la suma de estas contribuciones a lo largo de la trayectoria, vamos a ir acumulando diferenciales de Y, o sea, diferenciales de altura en este sistema de coordenadas. Se ve ya que no importa cuánto nos desplazamos en X, cuán corrido a la derecha o a la izquierda está el punto B respecto al punto A, porque lo único que contribuye al trabajo de la fuerza peso en la superficie de la Tierra es la componente Y. Ya se ve. Bueno, y les cuento con la mano que cuando hacemos la integral, menos m por g, que es constante, sale afuera, y entonces terminamos sumando diferenciales de Y. A lo largo de la curva C, que ni dije cuál es una curva genérica. Podría ser cualquiera y siempre vamos a tener este cálculo. Y entonces lo que hay que sumar son los incrementos de altura. Y si sumamos incrementos de altura, obtenemos el cambio de altura desde el punto A hasta el punto B. Y eso es lo que anoté acá como delta I. Y lo dibujé acá como delta I. Menos m por g por el cambio de altura, que más explícitamente es la altura final menos la altura inicial, es el valor del trabajo calculado que hace la fuerza peso sobre la partícula cuando va de un punto A hasta un punto B. Y vemos que solamente importa el cambio de alturas. Y no quedó ningún registro de cuál es la curva que usamos. Entonces, efectivamente, por cualquier curva, el trabajo daría lo mismo y la fuerza peso es conservativa. Este cálculo que hicimos sería el mismo para cualquier campo de fuerza constante. Puedo hacer estas flechitas de campo dibujadas en cualquier dirección. Y... perdón, acá quería venir. Y para cualquier fuerza constante, resulta que vemos que el campo de fuerza es conservativo y el trabajo se puede calcular como el producto escalar de la fuerza vector por el desplazamiento vector. De hecho, este resultado para el peso no es otra cosa que el producto escalar de la fuerza por desplazamiento, que pesca solamente la componente Y porque el peso tiene solamente componente Y. En otros casos pescará las dos componentes. Bien, este ejemplo lo vamos a recordar y fíjense, por ejemplo, antes de ir al próximo tramo, que para calcular el trabajo de la fuerza peso sobre una partícula que va desde un punto hasta otro, la próxima vez no necesitamos hacer la integral. La próxima vez nos basta con acordarnos el resultado. Porque si no depende de la trayectoria, se puede hacer una vez y para siempre. Entonces, como que uno lo hace en teoría, y este cálculo se lo guarda como una fórmula práctica. ¿Qué trabajo hace la fuerza peso sobre una partícula cuando la llevo de acá hasta allá? Bueno, menos m por g por la diferencia de alturas. ¿Sí? El hecho de que no dependa del trabajo nos da esa facilidad. Quedó calculado, lo guardamos como una fórmula y lo usamos cuando lo necesitamos. Esa misma idea vamos a contarla para campos conservativos en general, en el próximo tramo.